El doctor Coral es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de España y cuenta con una amplia experiencia en el tema de VIH, con 13 años manejando pacientes con VIH. Bienvenido, doctor Coral. Doctor, muy amable por la invitación a la red. Pues, ¿qué le digo? Sentirme muy contento aquí cada vez que vengo a Cali. Me encanta aquí charlar, me encanta trabajar. Y hoy no es la excepción. De pronto en la charla me van a notar como un poco apasionado por el tema. Porque es que hace 13 años, cuando en mi primera IPS renuncié 3 veces antes de coger el trabajo el primer mes, porque no aceptaba trabajar con pacientes VIH. Y no sé qué me pasó, pero al mes ya estaba entusiasmado y dije, no, esto hay que darle la pelea. Y cambiar ese chip acá de una formación diferente, como buen pastuso que soy. Y cambiar y aceptar lo diferente. Y eso fue un trabajo que pienso que todo eso me ha ayudado a que en estos 13 años siga todavía entusiasmado con este trabajo tan hermoso como es ayudar a unos pacientes, a unas personas que algún día pues cayeron en una enfermedad como diabetes, como hipertensión, como cualquiera. Entonces, en estos 30 y pico de años que lleva ya el VIH y que cada día vemos y sigo trabajando y miro que trabajamos al acierto y al error. Esa es la verdad. Y hoy estamos hablando de inhibidores de integrasa y quién sabe en 2, 3 años si hablemos y digamos esos medicamentos cómo le colocamos al paciente. Miren lo que pasó. Así pasó con la estabudina, con la acidobudina, con el indinavir. Entonces estamos al ensayo-error. Pero creo que es momento de seguir aprendiendo todas esas sintomatologías que da el VIH y que muchas veces decimos, ¿y esto qué carajos es? Porque el VIH todavía sigue manifestándose y nosotros muchas veces no sabemos de qué se trata. Y por ahí decimos, es interacción, es efecto adverso, es el mismo VIH, son las defensas que estaban muy bajas, etcétera. Y seguimos. Entonces los invito a que sigamos aprendiendo de efectos adversos, de interacciones, de todas esas cosas. Pero creo que es momento de pensar en unas estrategias para mejorar lo principal que hay, o no más, lo más relevante que tiene el VIH. Que por ahí alguien le puso adherencia al tratamiento y yo poco estoy como de acuerdo ni en la palabra, porque yo les pregunto a la mayoría de mis pacientes, ¿y eso de adherencia qué? Bueno, cumplimiento, tantas palabras que hay, pero los invito a eso para mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es lo principal. Y en segundo lugar, regular un poco los gastos de un sistema de salud que se revienta cada vez más. No quiero hablar más, como dije yo, de pronto me recaliento y hasta ahí lleguemos, que los recursos se gasten bien y que estas cosas estén funcionando bien, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar ya. Lo voy a desarrollar en 3 temas. El primero, voy a mostraros unas evidencias científicas. Hay muchísimas, escogí por ahí unas 7, 8, que me digan cómo es el asunto. De ahí paso a un abordaje crítico de la no adherencia, que casi son conceptos míos, que creo que desde ahí debe ser la base de la adherencia. Y finalmente, pues planteo una propuesta que debe tener muchas modificaciones, pero que quiero dejar sembrado en la mente de ustedes de que debemos escalar esto y no quedarnos en las IPS, en nuestro trabajo, cada uno en nuestra consulta trabajando adherencia, sabiendo, hasta el título lo he pensado, porque el título dice
que en paciente no adherente, y ya desde ahí lo estamos culpando al paciente, y el paciente no es el entorno psicosocial o biopsicosocial el que lo está afectando. Y nosotros nos toca cambiarles el chip al paciente. Nosotros nos toca lidiar con todos sus problemas. Entonces, voy a presentar una propuesta pequeñita ahí. Entonces, como se dan cuenta en la gráfica, hay muchos factores que le pueden llegar a una persona, muchos. Y hay un investigador, Kinsinger, que dice que todavía el desafío es insatisfecho de la no adherencia a la medicación. Todavía no hemos logrado eso. Y tiene razón, más en nuestros países latinoamericanos. Si todavía luchan en países educados y todavía la adherencia está por el 80-85% en España y en todos los países en donde los colegios farmacéuticos y los colegios médicos son de un nivel en este tipo de trabajo muy, muy bueno, con gente educada. Entonces a nosotros nos toca lidiar mucho con nuestros pacientes. Entonces dice así, y dice que nosotros, el equipo de salud y los médicos todavía no le damos la importancia a la adherencia. Entonces el médico se concentra en la pertinencia de su tratamiento, en las comorbilidades, en las sintomatologías y al final o al principio le pregunta, ¿te olvidaste tomar este último mes o esta última semana el tratamiento? No, doctor. Es que ellos dicen siempre, nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Y nosotros le colocamos 100% de adherencia y sobreestimamos eso. Entonces, así dicen y lo basan en estudios. Y también habla de que definitivamente el trabajo debe ser multifactorial y con grupos interdisciplinarios. Eso es lo que mejor los estudios nos han arrojado y nos dicen, eso es lo mejor que hay que hacer. Entonces, una revisión Cochrane que dice, sí, la mayoría de estudios hablan de equipos interdisciplinarios, pero es que tenemos que fijarnos en el paciente y tenemos que centrarnos en él, en todo lo que le pasa desde el momento en que recibe el diagnóstico. Y hasta nos toca retroceder a desde cuándo nacieron, qué les pasó en su juventud, en su niñez y de dónde viene lo que sucedió. Y de dónde viene, porque son homosexuales o se cambiaron o se transformaron o pasaron, etcétera. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué los invito a profundizar? Por favor, nunca nieguen una ayuda a un paciente con VIH. Y entonces, tenemos que educarle, pero educarle es bajarnos al nivel del paciente. Yo no puedo llegar y decirle, tú tienes una dislipidemia mixta, y sale el paciente donde el enfermero, donde el químico y dice, no, estoy súper mal, me fue mal en los resultados. No, es un colesterol, unos triglicéridos altos, y el colesterol es esto y los triglicéridos es esto. Eso se llama alfabetización al paciente. Y en cualquier terapia de aquí no hay alfabetización. Nos falta educar en salud a nosotros. Entonces, desde ese tiempo Hipócrates nos dice, dale las órdenes oportunamente con amabilidad y dulzura, distrae su atención. Es decir, logra la empatía, que es lo primero. Y eso es lo que hago en mi consulta. Sea quien sea, lo recibo y lo recibo bien, con el nombre que ya he visto en la historia clínica. Y cuando me despido si es posible con un abrazo, y si es una mujer, le doy un beso, que no me va a transmitir nada. Y si llega con un brote, un raso, lo que sea, le toco la mano, el brazo y miro qué tipo de brote es, porque hay diferentes tipos de brote. Yo puedo orientar a mi médico y decirle, este brote tiene estas características. Y eso me une totalmente al paciente. Si yo le doy la mano, lo saludo, lo abrazo, para él es lo máximo, porque no lo estoy discriminando y me dicen, por fin alguien me está como respetando lo que yo tengo.
Eso tenemos que lograr. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a la historia. Y mire que esto de la adherencia no es sino desde el siglo V antes de Cristo. Dice, algunos pacientes mentían al médico cuando eran interrogados sobre la toma de sus medicinas. En el Corpus Hippocraticum, que son 50 artículos de más o menos de 1000 páginas en donde habla Hipócrates y habla de cosas así. Y dice, se habla de errores y engaños de los enfermos sobre la decencia, es decir, sobre querer mejorar y ser otra persona. ¿Cierto? En el Prorético, ese es otro artículo dentro del Corpus, dice, hay que vigilar también los errores de los enfermos que muchas veces te engañan en cuanto a la toma de cosas prescritas y que por no tomarse pociones desagradables son llevados a la muerte y por su parte no se inclinan a reconocer lo que han hecho, sino que es el médico al que culpa. Mira el tiempo que estamos hablando y pensemos en lo de ahora, es igual. No se toman porque la pastilla les queda amarga y entonces la vomitan, ¿cierto? Y de ahí cuando viene me dice, es que esa porquería discúlpeme la palabra, porquería de medicamentos que me dan aquí en esta IPS. Ustedes son los culpables. Lo mismo. Galeno, 7 siglos después, es preciso no solo disponerse a hacer lo debido uno mismo, como equipo de salud, como médico, sino que los demás colaboren, el paciente, el enfermo, los que asisten y las condiciones externas, es decir, el sistema de salud tiene que ayudar desde allá, dice. Eso y hasta ahora no ha cambiado. Y hasta a partir de 1970, cuando ya comienzan los medicamentos a producirse a otra escala, dice, vigilemos la toxicidad de los medicamentos. En 1970, ¿cuántos años? Casi 2000 años. Pasó para que por lo menos comencemos a pensar que hay que controlar ese tipo de cosas. Ay, qué historia, ¿cierto? Entonces veamos las evidencias científicas. Hay muchísimas, como les dije, yo les traje unas poquitas. El umbral óptimo de la adherencia. Esta es la gráfica clásica de Patterson, la primera de pronto que salió y que nos dice que la adherencia debe ser mayor del 95% para lograr supresión virológica total. Eso se hicieron en inhibidores de proteasa, hay mucha crítica de eso después de varios años, porque al principio todo fue una norma mayor de 95. Entonces, ya sabemos que hay estudios sobre eso. El impacto de las características es que hay muchas. ¿Qué impacto? Por ejemplo, el número de pastillas, que la dosificación diaria o cada 12 horas, la restricción en alimentos, las tabletas muy grandes, pequeñas, todo eso influye en la adherencia, todo eso. Uno de pronto tiene que meterse en el paciente, o si uno mismo ha tomado medicamentos, ¿no? Es que tomarse un lopinavir grande, 4 tabletas todos los días, no es fácil. No es fácil. De pronto los primeros 8 días porque quiero mejorar, porque esa gana que uno tiene que estoy enfermo y tengo que mejorarme. Pero después de 1 año, después de 5 años, después de 10 años, estar tomando lo mismo, 4 tabletas grandes todos los días, como difícil, ¿cierto? Entonces todo eso está afectando. Los beneficios de la simplificación, mire, desde mucho antes se hablé de la simplificación y ahora es el tema de hoy. Entonces la simplificación, pero es lo moderno. Tienen razón, ojalá no tomara tabletas, ¿cierto? Sería lo óptimo. Pero me toca tomarme una, entonces sí se ha simplificado. Pero fíjese que desde el 2002 nos están diciendo que la terapia cuando es cada día una sola dosis, mejora la adherencia, ya lo sabemos. Y comenzaron a salir los famosos switch. Entonces los switch nos decían, cambiemos la mibudina Bacavir, que es por separado, una mola, y tomamos una sola y mejora la adherencia. Ah, bueno, hicieron estudios y muy bien, salieron, todo muy bien. Siguen los switch, pero aquí fue más bonito, ¿por qué? Porque entonces cambia la mibudina acidobudina por tenofovir entrecitavina y le añaden efavirenz en una sola tableta.
Entonces, por fin salió una sola pastilla. Y todos los pacientes nos van a preguntar, yo debo tomar una sola pastilla. ¿Por qué no me dan una sola pastilla? Mire cuántas llevo. Ahí está la intervención nuestra, la explicación del por qué, ¿cierto? Entonces, mire la satisfacción, y al final, en la última tablita, dice que se aumentó los pacientes con carga viral indetectable del 74 al 84%. Mejoró, ¿cierto? El Artemis es un estudio muy bonito. En primer lugar, nos hace ver de que en el mismo grupo farmacológico, cada antirretroviral es diferente. Lo que está pasando ahorita con los de integrasa. Dolu o el Vitegravir o Raltegravir son diferentes y son de los mismos inhibidores de integrasa. Igualmente nos comenzaron a hablar desde el año 2009, pero lo más bonito de eso es que dice que con pacientes que eran no adherentes en ocasiones, también fue efectivo el tratamiento. Y eso hay que ponernos a pensar, dice, ¿cómo así? Si a mí me han dicho que todos los días y a la misma hora, y no me lo tomo todos los días y a la misma hora y sigo indetectable. ¿O es que no ven esos pacientes ustedes? ¿Cierto? Llegan y dicen, dejé una semana el tratamiento, ay, un regañón terrible. Sacamos carga viral, indetectable. ¿Será acumulación de pronto del fármaco con el tiempo? ¿Será que la ventana terapéutica es muy grande? ¿Será que están sobredosificando? Eso nos pone a pensar muchas cosas. ¿Será que cuando yo fui a comprar la camisa, para no quedar como medio apretado, me compré una talla más? Ese es el ejemplo, ¿cierto? Entonces, esas gráficas hay que mirarlas desde el punto de vista de la adherencia. Y entonces nos encontramos con una dosis óptima de efavirenz en el estudio ENCORE 1, que nos dice, cogieron por 5 años y les administraban efavirenz de 400 miligramos cada día y al otro grupo efavirenz de 600. Y no hubo diferencia. Todos presentan indetectabilidad, lo que les estoy diciendo. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿No será mejor la de 400 si me da menos efectos adversos de mareos, pesadillas, etcétera? ¿No será que así el costo es menor y puedo tener más acceso? Tantas cosas que se vienen a la cabeza y digo, miércoles la industria, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Yo siempre me pregunto lo mismo cuando un medicamento está tomándose 600 miligramos cada 12 horas o se está tomando 400 miligramos cada día, y de ahí al otro año me dicen, no, es menos concentración. Claro que le modificaron tiempo de vida media, claro que le modificaron, pero de pronto no estábamos sobredosificados. Entonces fíjese que los resultados son muy similares. 94.1 sobre 92.2 de efectividad. Digo, es lo mismo, ¿no? De 400 o de 600. Eso es para pensar, no está en guía, pero sí hay estudios. Diferencias entre hombres y mujeres. En eso hay todavía mucha tela que cortar. Yo creo que hay unos programas que son más adherentes las mujeres y hay otros programas que son más adherentes los hombres. Sin embargo, hay condiciones de la mujer que puede tender a que se vuelvan más no adherentes. Es que tienen más obligaciones, es que tienen los hijos, es que tienen muchas cosas más. Si es gestante, más problemas con sus hijos. Es muchas cosas que tienen que verse ahí, ¿cierto? Pero yo, con todos los estudios que hablan de hombre y mujer, como que estoy 50-50. El que quiere ser no adherente es no adherente, ¿de acuerdo? Mira, este estudio sacado ya acá en el 2015. Muy bonito porque miramos que las curvas son tendientes a aumentar. Es que está aumentando la adherencia. Y están siendo más el número de pacientes que logran supresión viral óptima. ¿Por qué? Porque lo hicieron desde el 2001 hasta el 2011
y fueron mirando el cambio de las estrategias en la formulación. Entonces venían ya medicamentos con menos efectos adversos, más tolerables, menos números de tableta, menos restricción alimentaria. Entonces fue mirando y fue dando la tendencia. Es decir, para mí, esa es una gráfica de que la industria farmacéutica está cumpliendo con los tratamientos, ¿cierto? Cada día están sacando medicamentos más efectivos, más tolerables, más adaptables. Y el paciente, obviamente, se adapta más fácil. Eso me dice esa gráfica, ¿sí? Esta gráfica es muy bonita, salió apenas ahorita, fue estudio del 2018, pero lo publicaron ya en el 2019, en donde VIR y la CDC, con el Journal AIDS, nos sacan un estudio muy interesante que todavía sigue siendo estudiado, en donde hubo 765 pacientes desde el 2014 hasta el 2016, la mayoría hombres. Los esquemas estudiados fueron inhibidores de integrasa, no nucleósidos y inhibidores de proteasa. ¿Qué determinaron ellos? Habían pacientes que cumplían el tratamiento entre 80 y 85%, otros entre 85 y 90 y otros entre mayor de 90%, pero todos suprimían el virus. Pero más espectacular fue saber que los inhibidores de integrasa y los no nucleósidos, con menos, solo con 78-80% de adherencia, dejan indetectable. Y entonces ahora que le exijo toda esa cantidad de adherencia al paciente, porque para él es un estrés que le digan, te tienes que tomar esto a la misma hora, y si te pasas 5 minutos, ten cuidado. Ese es un estrés, y lo llevo aquí. Y si le podemos quitar ese estrés, mejor. Entonces fíjese que ya se está vislumbrando estudios al respecto. Y hay otro estudio muy bonito que fue publicado ahorita en el encuentro científico en México en el 2019, se llama el Quator, en donde colocaron pacientes con efavirenz de lunes a viernes y los otros de lunes toda la semana. Y ambos grupos suprimen totalmente el virus. Entonces uno se pregunta, ¿será que necesitan menos dosis, menos días, menos compras, menos etcétera? Pensémoslo. Están saliendo cosas muy interesantes que nos dice, mire, la adherencia tal vez no es como la estamos pensando y está por otro lado. Este estudio es del GIAS, en donde analizaron mediante un metaanálisis 53 estudios publicados del 2015 al 2005 al 2016 con 22.600 pacientes. Y todos coinciden en que el trabajo multidisciplinario es efectivo. Todos. No hablan más nada. Lo único que hablan ahí que de pronto produce un poquito de ruido y es de que es a través de una consulta y del cuestionario que uno le hace al paciente en la consulta, y de pronto ahí se sobreestima la adherencia. Es muy manejable eso y es muy subjetivo muchas veces y casi ya no se está utilizando, pero hay que seguir trabajando en los grupos interdisciplinarios. Miramos los métodos de estimación de adherencia, ya muchos los conocen, que es medidas de concentración plasmática, ese como que queda para los estudios de investigación, porque estar sangrando al paciente todos los días, mucho número de pacientes, y en la parte clínica el costo todo no es efectivo, aunque es muy bueno. Creo que es el único método que nos puede determinar en cierto momento si el paciente está tomando o no está tomando el medicamento, pero es muy difícil implementarlo a nivel clínico. La evolución clínica de datos, pues carga viral, CD4, sí la debemos tener en cuenta, pero el entorno del paciente nos estorba mucho. Los métodos indirectos, la valoración del profesional sanitario. Esa valoración cada vez tenemos que afinar las preguntas, tenemos que afinar la empatía, tenemos que afinar cómo preguntamos, la manera,
todo, porque nosotros nos remitimos al cuestionario SMAC y el cuestionario SMAC para mí es el cumplimiento únicamente. Me dice, tomó en el último mes cuántas veces olvidó, en la última semana olvidó cuántas veces, no más, pero no está profundizando qué pasó, por qué olvidó, cuál fue el problema. Por eso llamo yo, no lo llamo cuestionario de adherencia, sino de cumplimiento, no más. Sistema de control electrónico, yo creo que ya es tiempo de que en Colombia comencemos a implementar algo de eso. Algo de que le demos al paciente algo más para que recuerde y contabilizarlo. Recuento de la medicación, ya está mandado a recoger. Ese lo manipula todo el mundo. Así que nada de eso. Pero los registros de dispensación en los servicios farmacéuticos son muy importantes. Aunque se dice de que no nos garantiza nada que el paciente reciba y quién sabe si se lo toma. Pero eso sí nos garantiza, por lo menos ahí está cumplidamente si llegó cada mes, tal fecha, cuántos días se pasó, cuántos días no se pasó, ¿cierto? Pero hay cosas muy bonitas que todavía están siendo estudiadas o en estudios de investigación, en donde están tomando la concentración de antirretroviral en sangre seca, en un papel filtro o papel simplemente, y lo llevan a analizar. El único problema es que ya para sacar esa muestra de ahí necesitamos cromatógrafos de alto nivel y eso cuesta mucho. Pero por lo menos sabemos que algo se está trabajando en eso. Concentraciones de antirretroviral en el cabello. Igual que el mismo procedimiento que para tomar muestras para ADN. Y siguen los mismos procesos. La ventaja que es que el cabello crece. ¿Cuánto crece el cabello en un mes? 1 centímetro, sí señora. Entonces, lleva tiempo y el antirreviral, sobre todo los medicamentos de vida media larga, permanecen y se puede tomar la concentración ahí. Y ya lo están haciendo en estudios. Y el último que está saliendo es una prueba de aliento para mirar si el paciente se está tomando el medicamento. Entonces le están colocando a las pastillas un químico que llama 2-butanol. El problema es que es tóxico, aunque lo están utilizando en partes por billón. Y ese se transforma en el hígado en 2-butanona y produce un olor que lo capta un equipo y dice usted si se está tomando el medicamento o no. Es decir, hay cosas interesantes que vienen, ¿cierto? Entonces, esa es la ciencia y de pronto nos dicen no, y eso ya no sirve. ¿De acuerdo? Pero como les decía, la intervención de grupos interdisciplinarios, allá como le llaman en Europa y Estados Unidos, dice el papel emergente de los especialistas en farmacoterapia en VIH, que somos nosotros. Entonces trabajan mucho en eso, educan muchísimo a los grupos interdisciplinarios para lograr la mejora de la adherencia. Y lo último que hay en Europa son los famosos decisiones compartidas con el paciente. Eso ha causado un revuelo muy grande en la comunidad médica en Europa, porque dice, es que ¿cómo lo educo yo de lo que yo sé a mi paciente para que en determinado momento tomemos decisiones los dos? Es como arma de doble filo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ellos dicen hay un procedimiento y hay guías, oígame bien, hay guías solamente para la prescripción del medicamento y las decisiones compartidas. Guías, totalmente una guía. Y se basan en la alfabetización en salud y el autocontrol. Pero para hacer todo esto tenemos que primero educar a los grupos interdisciplinarios en la patología. ¿Ya? Yo siempre soy un poco crítico de esto porque pienso que lo que me pasó a mí le sigue pasando a mucha gente. Y es que yo llegué a mi cargo porque necesitaba el trabajo. Entonces necesitaba como químico farmacéutico trabajar. Entonces me metí en VIH y dije, ay, ¿esto qué es? Pero no sé, como les decía al principio, me gustó tanto esto que me puse a estudiar mucho. Entonces,
Cuando el médico me hablaba ese tipo de términos, esa terminología médica, yo anote en mi cuaderno y vaya a estudiar. Y aprenda. Entonces comencé a aprender la patología. Pienso que ahí está el centro del respeto del médico hacia el grupo interdisciplinario. Porque si yo le hablo a una trabajadora social o a un psicólogo o a un educador y no me entiende el médico, me hace a un lado. Por ejemplo, si me llega un paciente con CD4 de 50 células por mililitro, ¿aquí tengo psicólogos? ¿Sí? ¿Cómo actuaría con ese paciente usted en su primera consulta? ¿Quién es psicólogo? Tenemos un paciente que te llega con, lees tus laboratorios y son 50 células por mililitro de CD4. ¿Cómo actúas con el paciente? ¿Qué hablas? ¿Qué le dices? ¿Cómo lo abordas? Hay que identificar factores de riesgo, no solamente por el tratamiento antirretroviral, habría que mirar carga viral también, es importante por el diagnóstico, pero también hay que mirar otros factores de riesgo, si tiene otras enfermedades oportunistas, si tiene buena red de apoyo, si se alimenta, si no se alimenta. Cuando me dices buena red de apoyo, me estoy pasando a trabajo social. Pero también es algo que nosotros debemos identificar. Es que esa línea no la debemos cruzar tan... ¿Listo? Así son los problemas que tenemos en los equipos interdisciplinarios. Me dice la nutricionista, ¿usted por qué le dijo que tenía que comer eso? Entonces, lo menos que debemos de pensar que es, por ejemplo, pienso yo, es mi opinión, si yo veo un paciente de 50, lo primero para mí, no para el paciente, pienso que es un paciente que viene de mucho tiempo atrás hasta llegar hasta 50 y dejarme los CD4 tan bajos. No pudo haber pasado eso en 2 meses, 3 meses. Y usted sabe que el virus a los 5 días como mucho ya está en el cerebro. Y si está en el cerebro, y tiene razón, si veo la carga viral y hay una carga viral alta, eso está acá destruyendo. El VIH no solamente crece, destruye. Entonces lo primero que debo pensar es, ¿será que este paciente ya no tiene un problema neurocognitivo? ¿Por qué viene hasta ahora con CD4 de 50 y por qué se demoró tanto en venir? Y comienzan las preguntas. Ese es el tema centrado de un psicólogo. Y no le he hablado nada de que tiene las defensas muy bajas, de que está en SIDA, nada de eso. No se necesita. Eso dejémosle a la enfermera y la educación. Si esos mismos 50 de CD4 lo evalúa una trabajadora social, ¿qué debe pensar? ¿Cómo debe actuar? Ya lo dijo. Ese paciente está en riesgo de tener infecciones oportunistas. ¿Cómo vive? ¿Dónde vive? ¿Condiciones higiénicas? ¿Tiene apoyo? Si eso le digo yo a mi médico en mi primera consulta, he actuado como trabajadora social o he actuado como psicólogo y le he dado todas las pautas al médico para que tome la decisión de qué tratamiento iniciar, y eso se llama pertinencia en la formulación. No me he salido de ninguno y estoy actuando dentro de mi rol. El problema es que nosotros todavía, eso no es fácil, transgredimos el rol del otro. Entonces, por ejemplo, yo estaba acostumbrado hasta que me dijeron, estaba acostumbrado a decir, encuentro un paciente deprimido. Me dijo la psicóloga, ¿y usted cómo sabe que está deprimido? Pero si usted me pone, encuentro un paciente que está triste, con llanto fácil, que habla poco, que se ha aislado, yo como psicóloga sí puedo identificar si realmente corresponde a una depresión o no. Ahí está el rol que debemos trabajar y en eso se basa todo el proceso de decisiones compartidas. ¿Preguntas? Nada. Entonces ahora voy a criticar lo que pasa en Colombia. Y para criticar tengo que basarme en algo. Entonces yo digo, averigüé por la conferencia de Alma Ata
y me metí a estudiar eso de desde dónde viene la salud y qué es la enfermedad y todo eso. Entonces dice, prerequisitos para la salud: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, una remuneración, un ecosistema estable, la justicia social, la equidad. Y yo le coloqué el amor a la familia. ¿Será que eso tienen nuestros pacientes aquí? Uy, como que comienza a rayar, ¿no? Como que me estoy calentando un poco. Dios santo. Entonces, yo lo veo el punto desde ahí. Yo digo, la adherencia viene desde esos problemas. Entonces tengo que decir en qué me baso para yo hacer algo. Y mire lo que dice Alma Ata y el informe Lalonde y la Carta de Ottawa y la Declaración de Bangkok. ¿Qué dice? Afirman explícitamente que la salud de la población se promueve otorgándole y facilitándole el control de sus determinantes sociales. Y ellos le llaman las causas de las causas. Allá tenemos que llegar nosotros como grupo interdisciplinario a que si llega un paciente profundicemos qué le pasa a él. ¿De dónde viene el problema de no tomar medicamento? No porque no quiso. Hay algo más en el fondo. Eso es lo que tenemos que averiguar para poder generar estrategias. Si usted no encuentra el problema, ¿cómo genera estrategias? No hay forma. Entonces, ahí está el problema. Y entonces digo, para basarme en esto, ya sé que todo esquema antirretroviral, si el paciente lo toma bien, logra su presión viral óptima. Es decir, el medicamento no es. Existen múltiples causas que influyen en la no adherencia, por lo tanto no hay un solo método para determinarla. Y la tercera verdad, la adherencia es un proceso dinámico que se modifica de acuerdo a las necesidades y el entorno de cada persona. Es muy diferente la adherencia de un paciente aquí en Cali que en Bogotá. Si yo me voy a Barranquilla, cuando voy allá a mirar mis pacienticos, allá son más tranquilos. Allá no les pasa nada si estén con CD4 en el piso o tengan… ¿ah? Tranquilo, mi doc me dice, no hay problema. Y están muriéndose. En Bogotá le ponen problema a todo. Entonces todo es el trancón, todo el Transmilenio, un poco de cosas. Y no es la voluntad ni el querer del paciente, sino que está en todo eso. No sé aquí en Cali. Entonces, por eso digo, eso depende de las necesidades y el entorno de cada persona. Entonces se va a otro país y es diferente. Y tiene que… Por eso, yo no soy amigo de cuando hablan de la adherencia y dicen los 5 factores de la adherencia son el tratamiento, el paciente, las comorbilidades. Esos son los estudios en Europa. Aquí son las cosas diferentes. Cuando llega un paciente 1 minuto tarde y el médico le dice, ya no te atiende, llegaste tarde. ¿Sí o no? O cuando llega cansado de dar vueltas y lo ponen a recorrer por todos los lados. Y llegamos nosotros y le decimos, no hay medicamento, lo dejamos en reserva, venga en la semana. ¡Qué belleza! Son condiciones diferentes, nuestro sistema de salud es perverso totalmente. Entonces Jaime Braille nos dice, menciona que la salud humana no es fenómeno biológico, es un proceso sociobiológico integrado y dinámico, porque el ser humano es social por excelencia y sus procesos biológicos están permanentemente en interacción con los procesos sociales, porque se origina una transformación mutua. Es decir, la salud no solamente es del organismo, es de la mente y del entorno. Y a eso es lo que le apunto yo, a trabajarle al entorno más. Ay, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque entonces esas bases se convierten primero en la experiencia de la enfermedad del paciente y él dice, se me quebró la vida, hasta aquí llegué y me dio VIH y esto me cambió. Adiós proyecto de vida. Y entonces comienzan a todo el proceso de duelo y todos esos problemas, ¿cierto? Y de ahí dice, bueno, con tratamiento me toca cuidados y cambio la alimentación. Y entonces en el trabajo
¿Cómo voy a hacer para tomar? ¿Me voy a esconder esto? ¿Qué hago? Y si me da sintomatología al inicio. Ay, eso que lo comprendiéramos cuando le formulamos un medicamento fuera excelente. Condiciones de trayectoria de vida, cómo se percibe el paciente. Inmediatamente tiene diagnóstico, el paciente se transforma y dice, miércoles yo me veo, hasta me dicen palabras difíciles. Dice, me veo sucia, me veo sucio, no quiero ya hablar con la gente, se me transformó todo, se percibe, la autoestima se va al piso. ¿Y qué hacemos nosotros? Le investigamos eso. Y la interacción con otros, y entonces comienza la discriminación, la estigmatización, y no quiero compartir, y me encierro, y no quiero seguir, ¿cierto? Entonces, y las consecuencias prácticas, que se le transformó tanto que, y si ya conoce la familia, la familia se involucra, y entonces vienen los problemas en familia, vienen un poco de cosas, entonces nos volvemos a lo primero y decimos, sí señor, se le quebró la vida. ¿Y cómo? Nosotros somos los que tenemos que reconstruírsela. Entonces de ahí nacen y tienen que nacer los procesos de construcción de estrategias para la mejora de la adherencia. De ahí tiene que nacer. Si no, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Y entonces tendremos un pacientico muy grave a un pacientico muy alegre. Y entonces para crear estrategias volvemos a cambiar todo, porque entonces decimos, bueno, ¿y su adherencia fue intencionada o no intencionada? Si a mí me está dando efectos adversos graves y dejo el tratamiento, ¿será que fue mi intención? Si a mí se me olvida todo, tengo serios olvidos, ¿será que mi adherencia es intencionada o no intencionada? O si yo llego, inicio el tratamiento y ni siquiera lo inicio y lo suspendo, digo, es una no adherencia primaria. O después de que lo inicie lo dejo por algo, es secundaria. O es parcialmente que lo estoy suspendiendo o lo suspendí totalmente. O estoy de a pocos, que quiero, que tomo, que no tomo, que no tomo. O solamente cuando vieron del médico, entonces hago la adherencia de bata blanca. Todo eso tenemos que examinar a través de ¿qué? De lo anterior, de revisar todo el entorno del paciente. Si no, no lo logramos. Entonces, vienen los momentos en la consulta, y esto sí que es principal, porque es el momento a partir del diagnóstico, al inicio de la atención y a partir del tratamiento. Momentos a partir del diagnóstico, dilema con quién compartir la noticia, asociación de muerte, la sexualidad descontrolada, las adicciones, si la oculto, la expreso, de guardo silencio, la revelo, todo eso poco. Tengo que averiguar eso, ¿cierto? Ay, perdón. Se me fue, ¿sí? Al inicio, entonces como yo les decía, comienzan a pasar por institución, que espere, que no le han activado el sistema, que siga, que el otro sintiéndose enfermo, todo eso viene a agobiarse. Y a partir del tratamiento ya es la adaptabilidad y los efectos adversos. Estos son los momentos que volvemos adherente a un paciente. Si no le trabajamos al inicio, de ahí es muy difícil. Muy difícil. Y entonces se aumenta un poquito la crítica. Y estas son las barreras que tenemos aquí en Colombia. ¿Qué tenemos? Comercio ilegal de antirretrovirales. Metas en internet y consigue cualquier antirretroviral, no se sabe de dónde viene, cómo viene, de qué marca, de nada. Y se lo llevan a la casa. ¿Qué pasará, no? Procesos educativos a pacientes. Todavía seguimos trabajando los pares, pero como pares, no como pares educados. Entonces ellos expresan su experiencia, cómo ellos la vivieron, cómo ellos vivieron la enfermedad y se lo transmiten al otro par. Y en eso más del 80% son experiencias negativas que ellos le están diciendo al otro par. Entonces tenemos que educar a los pares primero, si no, no. Antirretrovirales genéricos, una incógnita grande. Hay unos buenos, otros medianos y otros que no sirven para nada. Y aquí si hay químicos farmacéuticos, por favor, reporte de eventos adversos, que es lo único que nos puede salvar y nos puede hacer cambiar antirretrovirales que son de baja procedencia.
no se sabe de dónde viene y entonces usted cambia un antirretroviral genérico por otro genérico y todavía le da más efectos adversos. ¿Ah? Cubrimiento fuera de los centros urbanos. Las EPS ponen mucho problema porque el paciente por trabajo tuvo que irse por aquí a vivir cerca a otro pueblo, ya no lo cobija. Y entonces tiene que iniciar otro proceso y rogar para que le atiendan y le entreguen medicamentos. Acceso a ayudas de gobierno, por lo menos allá toda alcaldía tiene ayudas a gente de bajos recursos. Les dan un porcentaje de disminución en el mío, les dan un bono, cosas así para lograr eso. Lo que pasa es que yo en el momento manejo un programa de más o menos de 4,000 pacientes y de los 4,000, 3,000 son estrato 0, 1 y 2. Y en el anterior trabajo yo manejaba estratos 3, 4, 5 y de pronto hasta 6. ¿Qué diferencia? Y los problemas van al mismo punto pero diferentes. Entonces el estrato 5, él ya viene de una vez y me dice, mi último antirretroviral es este y tiene que formularme eso. Eso dice mi infectólogo porque yo fui donde mi infectólogo a la clínica Santa Fe. Por llamarla, no es porque estoy diciendo que eso pasa en la clínica Santa Fe. ¿De acuerdo? Entonces vamos a lo mismo, a la no adherencia, pero de diferentes puntos de vista. Acceso a profesionales de apoyo. Para ir donde el proctólogo son 6 meses y llega a los 6 meses y le dicen la agenda ya está llena y entonces otra cita para otros 6 meses. Y el paciente pasando todos sus problemas. Grupos interdisciplinarios capacitados, que ya lo hablamos. Programas educativos a integrantes de la red hospitalaria. Creo que aquí no sé si pase lo mismo, pero cuando llega un paciente a urgencias es un problema. Comienza con discriminación primero. Usted es VIH. Un momentico, ya lo va a atender el auxiliar y se va el médico. Y no lo atiende y al fin le dicen, eso no es nada, eso no era urgencia, vaya a su programa. Ya vieron que tenía VIH. Si va donde el odontólogo, ay Dios santo. El odontólogo no le toca un pelo si sabe que tiene VIH. Y yo me pregunto, ¿y las normas y los protocolos para cuidarse de infección de los profesionales dónde están? ¿Cuántos pasarían con VIH y no se dio cuenta? Pero esa es la discriminación mayor, la hacemos los profesionales de salud. Entonces, ahí debemos trabajarle mucho. Pares capacitados, ya hablamos. ONG normalizadas y controladas. No sé cuántas haya, pero la mayoría son coordinadas por un líder paciente. Y el líder paciente educa y el líder paciente vende medicamentos y hace todo. ¿Y quién controla a ellos? No, es que están haciendo un bien a los pacientes. Es una ONG para VIH. ¿Quién controla eso? Búsqueda activa asesorada. Cuando nosotros en los programas tenemos que buscar a los pacientes que vengan, porque pues eso nos pagan. ¿Y para qué? Para lograr su salud. Pero los llamamos únicamente y le damos una agenda. La persona que llame en búsqueda activa tiene que estar capacitada. Pongo un ejemplo, si yo llamo a un paciente que no venía, por lo menos preguntémosle, ¿usted qué tratamiento tiene? ¿Por qué lo suspendió? Entonces me dice Favirenz, bueno, ya sé que de pronto problemas sistema nervioso central, pero si me dice, no, yo estaba tomando el tratamiento y tomo Raltegravir y lo suspendí, eso es diferente. Entonces tengo que conocer yo como persona que llamo qué está pasando con eso. A ese paciente le digo, véngase mañana y le entrego el medicamento de una vez. Si ve que tenemos que educarnos a todo nivel. Y registro de pacientes en riesgo, registro electrónico que tengamos los que están en riesgo y hagámosle un seguimiento más rápido. Canales de información electrónicos, por favor, ya es época de entrar en eso. Inclusión de los cuidadores y familia. El paciente no quiere. Cada vez que usted llega, el paciente le dice, ¿quién conoce de su diagnóstico? Nadie, ni nadie quiero que sepa. Hombre, para eso es la educación, porque si llega a tener alguien de apoyo, las cosas nos cambian.
Y si es algún familiar, mejor. Induzcamos a aquel, aunque no es obligación, ni el paciente tiene por qué. Hombre, induzcámoslo por lo menos que tenga algún apoyo. Ellos mismos dicen, le conté a mi madre y descansé. Y ese descanso para la adherencia es maravilloso. Ya tiene un apoyo. Busquemos siempre red de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para mí es un plan de adherencia. Y el plan de adherencia, óigame bien y ojalá la red, yo hablaba con la doctora, si ojalá podamos llegar a los niveles más altos. Planteemos esto ante el ministerio, formemos una que se llama un proceso, así como es farmacovigilancia. Farmacovigilancia es un proceso grande a nivel de INVIMA y todo eso, porque no puede ser un proceso de adherencia a nivel nacional y crear una guía, crear un procedimiento, un protocolo. Lo debemos hacer a nivel alto. Nosotros seguimos trabajando, pero estamos trabajando aislados, cada IPS por su lado. Dice, la salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Eso es una frase que tiene una inmensidad enorme. Entonces trabajemos en pro de eso. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente concientizar a toda la gente de lo que es la adherencia al tratamiento, fomentar la actuación coordinada con todos los miembros de la cadena asistencial, incluyendo los pacientes y los cuidadores, incrementar conocimiento y la capacidad de autogestión de los pacientes y estimar el impacto económico. No conozco el primer estudio que me diga que la adherencia produce estos problemas económicos. Es más, cuando alguien se muere, dice se murió de toxoplasmosis, se murió de tuberculosis, pero nadie dice se murió de no adherencia, porque la no adherencia fue que lo llevó a la tuberculosis, por eso murió. Es decir, está desaparecida la adherencia en el tratamiento y es lo que más muertes produce en el mundo. Se habla de 115,000 muertes al año por no adherencia en Estados Unidos, 115,000 muertes. Aquí no la tenemos medida para ninguna patología. No sabemos, se mueren por otra cosa menos porque no se tomaron el medicamento. Entonces, eso debemos de hacer. Y para eso planteo 6 pilares: concientizar sobre la adherencia, comunicación con el paciente, empoderamiento al paciente, establecer un programa de adherencia, estratificar los pacientes y valorar y estimar y mirar cuáles son los indicadores que nos pueda decir cómo es la adherencia. Eso debe hacerse, los explicaremos de pronto ya más. Y por lo menos ahorita hagamos esto, implementemos una terapia directamente observada en los pacientes no adherentes, muy no adherentes. ¿Qué es eso? Pues vigilar que se lo tome el medicamento, estilo tuberculosis, y sí se puede. Y nosotros tenemos una experiencia linda que ya la presentamos en 2 congresos y sí nos da resultado. Se logró el 41% de recuperación de pacientes totalmente no adherentes. Eso es, vendámosle a la institución por esto. Si no es por la salud, vendámosle por esto, porque esto representa mucho costo. Un paciente que caiga en una infección oportunista cuesta mucho. Entonces, vendámoslo por ahí. Información y recordatorios electrónicos, por favor, hagámoslo. Proceso de dispensación informada, por favor, en los servicios farmacéuticos. El regente tiene un límite de explicarle al paciente algo. Preguntémosle por lo menos cómo se llaman los medicamentos. Por lo menos. Hagamos algo en la dispensación. Sesiones de autocuidado. Enfermería, por favor, hablemos de las costumbres alimentarias, hablemos de un buen estilo de vida. Eso nos ayuda mucho. Proceso continuo de educación a equipos de apoyo. Los felicito por lo que hacen. Eso es, trabajar en esto mucho. Prioridad al paciente con pareja cero discordante. Las reinfecciones más grandes vienen por ahí. Trabajémosle. Si sabemos que el paciente es cero discordante, invitémoslo a que vaya a nuestra consulta también. Que vaya él con el paciente y lo educamos y trabajamos en eso, ¿cierto?
Visita domiciliaria con educación a la familia. Qué bonito, va la trabajadora social, pero también va el educador. Y al paciente se le dice que qué integrantes de la familia pueden asistir ese día de la reunión. Y miren, nos ha dado muy lindos resultados. Va la familia a enterarse de cuál es la enfermedad de su ser querido. Y se los educa a todos de una vez. 5, 10, 15 personas. De poco a poco se va logrando cosas importantes. Estratificación de pacientes, que ya había hablado. Y este es mi sueño, no la chica. Mi sueño es el paciente experto. Y un paciente experto es cuando tiene conocimientos adquiridos de la enfermedad, conciencia de su problema de salud, capacitación, confianza y corresponsabilidad para el autocuidado, la autogestión, la participación en la toma de decisiones. Algún día hemos de lograr eso. Y eso lo dice la pacientica. Asimilé que me acompañaría toda la vida y que me tenía que llevar bien con ella. Fue en aquel momento cuando vi a la enfermedad como una amiga que me acompañaría toda la vida. Eso, ojalá pudiéramos, yo creo que sí, si hacemos esto. Empecemos por hacer lo necesario, luego lo que es posible. Y de pronto nos encontramos con lo imposible. Pero hagámoslo, iniciemos de algo, ¿sí? Porque todo lo que yo les he hablado hoy es de que cambiemos un poco la forma de mirar las cosas. La ciencia ya va en su apogeo, va bien, nos está entregando cosas buenas. Lo que hace falta es la forma de trabajar. Pensemos diferente. Y pensar diferente se logran cosas maravillosas. Y espero que no los haya cansado esta mañana en todo esto. Por eso necesito que una generación del mañana libre del VIH necesita ayuda de los hombres y mujeres que estamos aquí. Pongámonos un poquito la camiseta, no quiero decirles que no están puestos la camiseta, pero sí salgamos de lo rutinario, lo normal, hagamos algo diferente. Y si tenemos que hablar ante arriba el ministro, pues vamos, no tenemos miedo y digámosle, mire, esto está pasando. Pero no podemos seguir nosotros en VIH trabajando lo mismo desde hace 13 años que yo llevo y estamos igual. Aquí encuentro algo diferente, encuentro grupos trabajando y educándose. Quisiera que por allá también se haga lo mismo. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Coral. ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta? No todos al tiempo. O si quieren compartir alguna experiencia que no la conozca aquí. Formemos una red ¿qué le digo?, de profesionales en salud, en VIH. Una red completa de todo Colombia. Que nos estemos todos los días aportando cosas. Aportemos, todos tenemos para aportar. Así hagamos cosas chiquitas, pequeñitas. Mire, yo inicié a trabajar ¿qué le digo? Se llama terapia supervigilada, con el apoyo de mi jefe. Y hemos logrado maravilloso. Si nos ha tocado, a veces con tropiezos, a veces con cosas, y se sale adelante y se ve los pacientes, uno dice, hombre, yo lo estoy llamando cada día que venga y delante mío se toma el medicamento. No, ¿cómo se le ocurre? Digo, entonces váyase a otra IPS, que lo atiendan allá y le entreguen todo el medicamento. Y vienen, o vienen semanalmente o quincenalmente. Y cuando a los 2 meses que se termina la terapia se ven mejores, ¡ay, qué respuesta tan bonita! Algo estamos haciendo. Y ya se ha presentado ese artículo, ya se lo presentó en 2 congresos. Y es la única parte en el mundo que en VIH están haciendo terapia directamente observada. Porque toda la literatura dice, eso solamente es para tuberculosis. En VIH no se puede hacer eso. Y nosotros lo estamos logrando. Sí, a tropiezos. A ratos paramos el proceso, a ratos seguimos, a ratos, bueno, tantas cosas. Pero lo estamos haciendo. Compartan o si tienen ideas, hombre, la red aquí les ayuda y decimos, hagamos esto. Apoyémonos en los estudiantes. Esas tesis, los trabajamos y sacamos algo. ¿De acuerdo? Doctor Coral, muchísimas gracias a nuestra audiencia en el auditorio y a nuestra audiencia conectada vía streaming.
Los invitamos el próximo 6 de noviembre para nuestra siguiente y última conferencia del curso Taller Reviva 2019. Gracias. ¿Tú ibas a hacer una pregunta? Ok, bueno, doctor, muchas gracias por la charla. Yo quería hablar sobre la importancia de esos pacientes que están indetectables, pero que son subadherentes. Eso pasa mucho con los pacientes que tienen esquemas basados en efavirenz, por lo menos, y nevirapina, que tienen una vida media larga y que permiten los estudios lograr indetectabilidad aún haciendo weekends off o pues no tomarse el medicamento los fines de semana. Vemos que esos pacientes no hacen eso el weekends off, sino que realmente son subadherentes. Entonces hay días sí, días no, toma inadecuada del tratamiento en horarios diferentes y permanecen indetectables. Pero cuando uno identifica estos pacientes, ya es cuando están en fallo virológico, porque son esquemas que tienen baja barrera genética, es decir, que fallan muy rápido cuando se acumulan mutaciones. O sea, efavirenz falla con una sola mutación, al igual que nevirapina. Entonces, en ese grupo de pacientes que son subadherentes hay que trabajarlos antes que lleguen a falla terapéutica y hacer una intervención en el grupo, porque uno ve solo carga viral, está indetectable, muy bien, felicitaciones, chao, y lo despacho. Pero sobre todo en ese tipo de pacientes hay que estar muy juiciosos de cómo está la adherencia. Los estudios muestran que a pesar de que logren indetectabilidad, a largo plazo tienen mucho mayor riesgo de hacer un fallo virológico que en los pacientes que tienen adherencia óptima. Sí, ese tema se me quedó en el tinterillo. Cuando preguntamos qué es una dosis fallida, o cuando decimos se me olvidó media hora, 1 hora, 2 horas, ¿cuánto es lo permitido? Y entonces viene el tema de vidas medias, ¿sí? Baja barrera genética, alta barrera genética. Todavía no hay consenso. Se han hecho estudios y todos no concuerdan. Ni la información que le da el médico, la da el químico, la da cualquier otro del equipo de salud con lo que dice el paciente. Entonces, unos le decimos, no te preocupes, si tienes 1 hora de falla, no hay problema. El otro le dice, no, tranquilo, 2 horas no tienes problema. Últimamente he escuchado cosas que no sé si hasta allá lleguemos. Se suspende dolutegravir y le dicen, tranquilo, llevas 1 semana, no hay problema, el medicamento tiene mucha potencia. Eso me cambia todo, no sé hasta dónde. Yo lo único que sé es que cuando un paciente falla una dosis, ya para llegar a la fase estacionaria, tiene que reiniciar otra vez y las 5 primeras dosis llega otra vez a fase estacionaria, desde el punto de vista químico. Pero como le digo, hay pacientes y lo que estamos viendo en los estudios, que de 7 días toman 4 y logran indetectabilidad. Pero no podemos decirle al paciente, haga eso, porque el paciente usted le da el mínimo de campo y la media hora se convierte en un día. Por lo tanto, seguiremos. Lo que no quiero que insistamos mucho es que seamos tan exactos en la hora. Si se le pasó 5 o 10 minutos, pues tómenla. Hay otras teorías que dicen que si se puede tomar el medicamento hasta el 50% del tiempo, de acuerdo a la dosis. Es decir, si toma cada 24 horas y se olvidó 12 horas, se lo alcanza a tomar. Si pasaron las 12 horas, ya no. Entonces, hay una cantidad de teorías, pero a la larga, en este tipo de medicamentos que se supone que es de una, ¿cómo es que se llama? De una ventana terapéutica más corta, no podemos darnos el lujo de hacer esos espacios. Y yo sigo insistiendo que al paciente todos los días y a la misma hora. Cuando ya veo que se me pasa un poco de tiempo, pues lo disculpo, pero nunca le voy a decir, tranquilo, no se preocupe, porque el paciente se toma todo el tiempo posible, ¿cierto? Listo. Gracias. Muchas gracias, doctor.
Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos en nuestra próxima conferencia el 6 de noviembre.